encuentro aquí con ustedes, y ello trae a colación de mi relación con el hoy Ministerio de Cultura, que antiguamente se llamaba o procede de lo que fue el Instituto Nacional de Cultura, ¿no? Vienen a mi memoria los años que trabajé en el denominado INC, hoy Ministerio de Cultura, por espacio de 25 años, desde 1973, en que se diera inicio recién al inventario y catalogación de los bienes histórico-artísticos, muebles del patrimonio cultural, bajo la batuta del doctor Ernesto Sarmiento, ya desaparecido. En mayo del presente año se cumplen 50 años del inicio de esa tarea que iniciáramos juntamente con Amelia Castillo y el profesor Jaime Mariaza. Ahora son muchos y estoy yo muy satisfecho, indudablemente. Se ha dividido en dos, los que hacen el registro, el inventario, catalogación de las obras, y por otro lado está esta dirección de recuperaciones. Pero por aquel entonces las cosas eran diferentes, ya les voy a contar, ¿no? Se llevaba a cabo esta labor desde Lima para todo el país. Se hacían fichas de campo, se registraban en máquinas de escribir, que ahora son piezas de museo para muchos, ¿no? Y copias a base de papel carbón, o sea que escribíamos las fichas a máquina de escribir y sacábamos las copias con papel carbón. La labor también comprendía en aquel entonces no solamente el inventario, el registro, sino también el control de la salida del patrimonio para las exposiciones en el extranjero y también para las sedes diplomáticas de nuestra Cancillería, ¿no? Porque también los embajadores, cuando van a sus sedes diplomáticas en el extranjero, a veces llevan obras y esas también tienen que ser registradas aquí. Asimismo, la ejecución de los decomisos en nuestras aduanas aéreas y marítimas lo hacíamos nosotros, y éramos 3, en un comienzo éramos 3 solamente. No podemos dejar de mencionar que las tareas de esta dirección actual de recuperaciones también las realizábamos nosotros, o sea, lo de la recuperación del patrimonio, las gestiones, la realizaban esa unidad de catalogación, porque solamente era unidad de catalogación, que después de muchos años antes de que termine el siglo pasado, recién se convirtió en Dirección General de Catalogación e Investigación del Patrimonio Cultural, ¿no? La que estuvo a mi cargo después de que murió el doctor Sarmiento, y dependía directamente del director general del Instituto Nacional de Cultura. El objetivo principal de esta tarea era conocer la existencia de ese patrimonio peruano para protegerlo de su expolio, pero no solamente eso, sino para planificar tareas de conservación e investigación y poner en valor nuestra memoria a través de publicaciones. Vean, entonces no solamente era el registro, a través del registro conocíamos el bien para protegerlo del expolio, pero igualmente servía para planificar restauraciones, conservación de ese bien donde se ubicaba, poniendo el valor, esa memoria, ¿no? Que es importante a través de publicaciones, porque también se hacía investigación y publicaciones dentro de lo que era el Instituto Nacional de Cultura de aquel entonces. Hoy, en el Ministerio de Cultura, ya se cuentan, dados los tiempos contemporáneos, ¿no?,
con equipos de cómputo en este mundo actual, con todas las facilidades que no teníamos nosotros en aquel entonces, ¿no? Una mayor comunicación nacional e internacional para el control del patrimonio cultural de la nación. Sin embargo, se debe tener el registro del bien, como ha mencionado la licenciada Centurión. Lo más importante es el registro del bien, porque para recuperarlo, si no tenemos el registro de bien, no hay documento legal que nos permita ganar los juicios en el extranjero, si es que hay juicios. Viene a mi memoria el caso de una pintura de Zurbarán. El año no lo recuerdo, son muchos años atrás, ya serán pues unos 30 por lo menos o más, ¿no? Una pintura registrada como del pincel de Zurbarán, que procedía del Cusco y que estaba en una colección privada en Lima. Esa obra no sé cómo salió y apareció en Londres. La única identificación que teníamos certera de esa pintura, que era un Cristo crucificado de Zurbarán, era una publicación en una revista de aquel entonces, ¿no? La revista Oiga, que había hecho Francisco Estazni en base a una exposición que hubo en el Museo de Arte de Lima, hoy Mali, ¿no? Pero por más argumentos que usamos en aquella época, porque como les digo, nos ocupábamos también de la recuperación del patrimonio en el extranjero, ante la galería en Londres, el expediente iba y venía, hasta que ya fue al cajón, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que no había lugar para un argumento de peso. Si hubiera estado registrado ese patrimonio con una ficha de catalogación, indudablemente que hubiera sido más fácil. Nunca se recuperó ese Cristo de Zurbarán, que algunos dirán, pero bueno, Zurbarán era un pintor español, ¿cómo es patrimonio peruano? Pues sí, se contrató a Zurbarán para que haga esa obra para el convento de Cusco, ese patrimonio peruano, y viene de años virreinales, ¿no? Otro caso, pero de problemas en recuperación del patrimonio, fue en el 2001. No voy a mencionar el apellido, pero fue de un diplomático peruano y fue un caso en Bolivia. Algunos lo recordarán, ¿no? Que tenía una gran colección de obras peruanas y bolivianas dentro de su casa en Bolivia. Y hubo mucho problema, ¿no? La policía fiscal entró y pudo, ¿no? detener ahí esa cantidad de obras. Y recuerdo que ya acababa, hacía poco tiempo que había salido del Instituto Nacional de Cultura, era el gobierno de Paniagua, y por una resolución suprema me encargaron de que vaya a Bolivia a seleccionar lo que era peruano y lo que era... Y la contrapartida en Bolivia fue Teresa Gisbert, la representante del gobierno boliviano. Me acuerdo que esto se pudo superar gracias a la amistad que tenía con Teresa Gisbert en aquellos años, ¿no? Esta historiadora famosa ya desaparecida también. Dentro de aquella época logramos nosotros hacer la selección y que regresara ese patrimonio al Perú. Pero aquí tenemos que cuestionarnos algo. En aquella época, creo que fueron unos 4 años después,
tuve que viajar a Cusco y me dio curiosidad por ver algunas de las obras que habían sido repatriadas, y preguntando ahí en el sitio donde estaban ubicadas, estaban en un depósito abandonadas completamente. Cuidado, eso no debe pasar. Si se recupera el patrimonio es para ponerlo así, como los están poniendo ahora, ¿no? En exhibición, que lo protejan, que lo valoren realmente, no que lo peleen a capa y espada en el extranjero para ponerlo en un depósito ahí cubierto de polvo y echados a... ¿Para qué lo peleamos entonces ese patrimonio? ¿No? Bueno, motiva esta intervención, principalmente aparte de los recuerdos, el día de hoy, la recuperación de 3 obras. Una se ha recuperado en Francia y 2 en Estados Unidos. La pintura repatriada en Francia es la grande, ¿no? El lienzo, la de la izquierda, que corresponde a una Santa Rosa de Viterbo. Después les voy a decir, les he puesto una al costado que es una pintura sobre vidrio reverso, que no tiene que ver con la recuperación, solamente para comparaciones iconográficas, ¿no? La de la derecha es una pequeña pintura sobre vidrio reverso que se conserva en el convento de los Descalzos. La recuperada es la grande, ¿no? Esta Santa Rosa de Viterbo, que fue repatriada el año pasado, en el 2022, y devuelta por el señor Gerard Priet de la colección Priet-Gaudibert, obra comprada en la Galería Peyton Wright de los Estados Unidos, con otra denominación, no como la denominación de Santa Rosa de Viterbo. Esta obra, su origen es el convento de Santa Catalina de Siena del Cusco, ¿no? Y fue robada en el 2009, gracias a todas las gestiones y a la intervención de las entidades internacionales, ¿no? El Ministerio de Cultura ha logrado recuperar esta obra que pertenece, como les digo, al convento de Santa Catalina del Cusco. La pintura corresponde a una Santa Rosa de Viterbo, que es una terciaria franciscana, que algunos dicen, bueno, está igual que Santa Rosa de Lima. No, Santa Rosa de Lima lleva el hábito dominico, aquí vemos a esta santa que lleva el hábito franciscano. Era una terciaria franciscana, ¿no? Aunque nunca estuvo en un convento, nacida en el siglo XIII, en 1235, y muerta a muy temprana edad, apenas a los 16 años. Cuenta la historia que aún cuando era niña se le apareció la Virgen y ella le indicó que se convierta en una franciscana, ¿no? Que vistiera el hábito franciscano. Pero como era muy joven no logra ingresar, no le permiten ingresar al convento. Ella se dedica entonces a predicar, desde que tenía 12 años, a predicar en las calles en contra de la Guardia Ghibellina. Era la guardia que apoyaba al Sacro Imperio Romano a favor del partido güelfo. Y ella defendía a el partido güelfo, que era el que apoyaba al Papa. Pero debido a ello fue desterrada de su ciudad. Las rosas que ven en su cabeza tienen una razón de ser, o sea, no es por adorno, ¿no? Son alusivas a que ella con su familia eran de condición humilde y a pesar de ello repartía panes. Y un día su padre le dice que le muestre lo que lleva y los panes se convierten en rosas. De ahí la alusión a la corona de rosas que lleva y esa
ese adorno de rosas que se ven a ambos lados, que son soltadas por ángeles a sus costados, que hacen alusión al tema de ese milagro. Hay una confusión en torno a ella. Quizás la confusión la podemos ver en el costado, o lo que ha motivado la confusión, ¿no?, de que es una santa mártir que fue quemada en la hoguera, y no es así. Santa Rosa de Viterbo no fue quemada en la hoguera, es una prueba que ella realiza en vida ante unos magos que cuestionaban, ¿no?, sus prédicas, y ella pasa delante de la hoguera sin quemarse. En el caso de la derecha, en la pintura que hay en los descalzos, ahí sí está la hoguera, ¿no?, el fuego encendido. En cambio aquí no lo está, pero hace alusión a las brasas, ¿no?, a que pasa sobre brasas y que no sucede nada. También lleva en las manos, en una o en otra, como ven, el crucifijo, que es parte de su iconografía. Ahora, en el caso particular, porque en la derecha, que ya es solamente, ¿no?, una decoración de rocalla, el soporte donde se encuentra ella, aquí aparecen moros, ¿no? Porque los moros formaban parte de la Guardia Ghibellina, por eso es que están los moros ahí presentes alrededor de este momento de la santa, ¿no? Es un caso particular, una pintura de singulares dimensiones, es una obra que está en buen estado, como se ve, ¿no? El hábito no parece franciscano, de lo rico que tiene en ornamentación, ¿no?, ese brocateado en oro que lo cubre casi totalmente. El siguiente, por favor. Esta corresponde a la pintura llamada o conocida iconográficamente como Pentecostés, obra recuperada en Estados Unidos en el año 2021, robada del templo de Santa Cruz de Orudillo, en Puno, en el año 2001, fíjense, hace 22 años que desapareció y se recupera ahora, ¿no?, esta obra de Puno. Y es de considerables dimensiones, tiene cerca de 2 metros de alto, obra en buen estado de conservación, con ciertas intervenciones, ¿no?, que ha tenido posteriores, pero se encuentra en buen estado. ¿De dónde viene lo de Pentecostés? Pentecostés es la fiesta de los judíos instituida en memoria de la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. O sea, el tema iconográfico, uno lo ve y reconoce, bueno, los apóstoles, la Virgen, la lengua de fuego, ese tema es conocido ahora en el mundo cristiano como Pentecostés, pero su origen es el día de Pentecostés, que se habían reunido los apóstoles, ¿no?, estaban reunidos para celebrar la fiesta de Pentecostés, que era, como les repito, ¿no?, la fiesta en memoria de la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. La iconografía corresponde a la narración de lo que sucede ese día de Pentecostés, en la que se reunió la Virgen con los apóstoles, momento en el cual se aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, de donde se desprenden lenguas de fuego que se dirigen a los apóstoles y que les da sabiduría de la palabra y del idioma, porque los apóstoles, como
Se sabe al leer la Biblia, su procedencia era muy humilde, pescadores la mayoría, y no tenían el conocimiento de otros idiomas o la sabiduría para predicar el Evangelio, ¿no? Predicar todo lo que les había enseñado Jesús. Y ese día es que reciben el don de la palabra, ¿no? Y el conocimiento de los idiomas, y comienzan a hablar en idiomas de todos los presentes. Cuando comienzan a predicar, y todos se sorprenden, dicen están ebrios, ¿no? Consideran algunos, dicen están ebrios, ¿no? Cuando entienden en su propio idioma todo lo que dicen. Eso es lo que se celebra ahí. Destaca el hecho de que aparezca la Virgen, porque no se especifica el hecho de que ella esté presente en el centro de los apóstoles, sino que estaban reunidos, dice, en una habitación, ¿no? ¿De dónde proviene la fuente? De la Biblia, en los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, ahí encontramos la fuente donde habla de que estaba la Virgen reunida con los apóstoles, algunas mujeres, para celebrar esa fiesta judía. Entonces de ahí es que sucede este milagro de la aparición del Espíritu Santo con las lenguas de fuego que se van a posar sobre la cabeza de los apóstoles. No se posan sobre la cabeza de la Virgen. Ella no está participando en sí del milagro, ¿no? Porque ella no es la encargada de ir a difundir el Evangelio a través de la predicación. Ahí la vemos vestida de túnica roja y manto azul tachonado de estrellas. En el centro tiene una aureola dorada de resplandores en la cabeza. Desde entonces ya para el mundo cristiano a esta representación se le conoce como Pentecostés, pero los orígenes es lo que yo les estoy mencionando. Curiosamente, hay algo en que no se habían percatado. No es la Virgen y los 12 apóstoles solamente. Si cuentan ustedes los apóstoles, ahí están los 12, pero aparte hay una persona que está al lado de la Virgen, de pie, que es María Magdalena. Que es un tema muy particular, porque ella no aparece en las representaciones comunes en el virreinato, ¿no? Que aparezca, está la Virgen generalmente rodeada de los apóstoles, a veces en un trono, a veces en esta forma como la vemos acá. Pero María Magdalena no aparece comúnmente, ¿no? Ahora interpretan ya iconógrafos posteriormente que entre las mujeres que se mencionan que estuvieron ahí ese día de Pentecostés de la fiesta judía, también estaba María Magdalena, porque María Magdalena acompañaba también a la Virgen. Hay una versión griega de la leyenda que narra que después de Pentecostés, nos dice, la Magdalena fue a vivir a Éfeso junto con la Virgen y San Juan Evangelista, y que ahí murió. O sea, hay una relación, ¿no? Que permite asociar en cierta medida, ¿no? la representación de por qué aparece la Magdalena aquí en esta pintura como caso particular. La siguiente, por favor. Yo creo que la estrella, por eso la he visto que la han puesto aquí fuera, ¿no? La estrella es esta pintura, creo que es la más grande de todas las recuperadas,
y es un tema iconográfico muy querido, no solamente en México, acá en el Perú también la morenita, como le llaman muchos, es una virgen de mucha devoción en el Perú. Pero esta virgen es mexicana, como saben, en la llamada Nueva España, fue robada del Cusco, de la iglesia de Santiago Apóstol de Ollantaytambo, en el Cusco, fue robada en el 2002 y se ha recuperado en el 2021 en Estados Unidos. En la pintura, como vemos, se aprecia a la famosa Virgen de Guadalupe, como es común, porque en todas partes la representan igual, pero esta tiene sus singularidades, La Virgen de pie sobre la media luna, sostenida por un ángel, lleva las manos juntas a la altura del pecho y viste túnica rosa con cinto y manto azul tachonado de estrellas doradas. Sobre la cabeza lleva corona dorada también. Toda la imagen va enmarcada en una mandorla radiada e inscrita en cartonerías asimétricas con motivos de follaje, volutas y cintas. Eso no lo tienen muchas de las otras, es una particularidad, ornada con flores multicolores, mariposas y 8 cartelas. Comúnmente son 4, nada más relacionadas con las 4 apariciones. Acá tiene 8 cartelas, 4 escenas relacionadas con su serie iconográfica, es decir, las 4 apariciones de la Virgen se ubican en los ángulos. Además, se aprecia una escena de la Piedad. Esa está, bueno, no tengo para marcar aquí, en la zona inferior, debajo de la media luna. No sé si tienes un cursor, ¿sí? Que ahí puedes marcar donde está la Piedad. Ahí está la Piedad, en ese, ¿no? Y en la parte superior, sobre la cabeza de ella, aparece el santuario, ¿no? El santuario de ella, y otras 2. En la izquierda aparece una Virgen Candelaria, a ver, marca ahí, y al otro extremo una Inmaculada. Esto es lo extraño o lo diferente, porque después vamos a ver los 4 medallones que aparecen en estas esquinas, corresponden a los que se suceden normalmente en todas las representaciones de esta Virgen. La próxima, después la vamos a proyectar en comparación con otras. La próxima, por favor. Esta es la portada de un libro de una amiga de varios de los presentes, ¿no? De Paulina Hernández Vargas. Este es de un estudio que ella realizó sobre la pintura novohispana en el Perú, ¿no? Y que publicó en México. Tuve la suerte de ser su cotutor, su tutor principal del Instituto de Investigaciones Estéticas fue Gustavo Curiel, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aquí por el Perú, en aquel entonces todavía estaba yo en San Marcos, ¿no? Fui su cotutor. En este libro, Paulina Hernández nos da mucha información sobre obras mexicanas ubicadas aquí en el Perú, ¿no? Muchas obras mexicanas llegaron aquí al Perú.
Por ejemplo, nos alcanza, entre los datos que ella nos alcanza, dice que entre 1551 y 1705, 9 virreyes de Nueva España pasaron al cargo de virreyes del Perú. Eso era como recompensa, como un premio. Los virreyes, 9 de los virreyes de Nueva España pasaron al virreinato del Perú. Y entre ellos está documentado que el virrey conde Alba de Liste trajo una Virgen de Guadalupe en el siglo XVII. Según algunos estudiosos, la existente en la Catedral de Lima podría corresponder a esa del siglo XVII, ¿no? Paulina Hernández plantea que puede ser posterior. Hay diversas opiniones acerca del fechado de estas vírgenes de Guadalupe. La próxima, donde vamos a ver, esta es la Virgen de Guadalupe que existe en la Catedral de Lima. Hay diferencias entre ellas, como en el medallón con el santuario de Guadalupe. La recuperada lo lleva en la parte superior y la de la catedral en la parte inferior. En la parte inferior de esta pintura está el santuario de Guadalupe, a diferencia de... y después no lleva, como ven ustedes, no lleva a la Virgen Candelaria, ni a la Virgen Inmaculada, ni a la Piedad, solamente los 4 milagros, las 4 apariciones a Juan Diego en los ángulos, ¿no? Esa es la más tradicional representación que tiene la Virgen de Guadalupe. Vamos a ver que estas 4 apariciones sí corresponden en casi todas. La de las esquinas tienen una fuente. La fuente es los grabados de un sevillano llamado Matías de Arteaga, que fue publicado en el libro de Luis Becerra Tanco llamado Felicidad de México en 1685. La próxima, por favor. Vamos a ver, ¿no? El grabado que sirve no es copia exacta de los grabados, pero esto lo vemos en la mayor parte de las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Las 4 apariciones, esta es la primera aparición que tiene Juan Diego en 1531, en el cerro de Tepeyat, como saben, cuando iba camino a la misa en la iglesia de Santa Cruz de Tlatelolco. Bueno, los mexicanos más difíciles sus denominaciones de ciudades. Cuando oye él unos cantos celestiales y ve el resplandor que lo va a cegar, y entre ese resplandor aparece la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esto lo vemos, como le digo, está tomado principalmente las escenas de pintura de la Virgen que se encuentra en la Catedral de Lima. La próxima, ¿no? Esta es la segunda aparición a Juan Diego, cuando le dice, ¿no?, que vaya a hablar con el obispo para que le construya, con el obispo Zumárraga, para que construyan un santuario en ese cerro donde ella aparecía. La próxima, por favor. Esta es la cuarta, donde vemos el grabado de Arteaga a la izquierda. Está cercano, algunos tienen variantes, pero en todas las representaciones de la Virgen de Guadalupe aparecen estas 4 escenas. Y el punto de partida son estos grabados de Arteaga, ¿no? Cuando la Virgen le pide que suba en ese monte y que recoja rosas, y él se sorprende porque en ese sitio no crecían rosas, ¿no? Y logra
con su manto, recoger, y después le pide que vaya donde el obispo, pero que no suelte, o sea, que mantenga cerrada la manta, ¿no? Y que recién la suelte delante del obispo. ¿Qué es lo que ocurre en la última escena? La próxima, ¿no? Ahí es cuando él suelta, ¿no? Y aparece el lugar donde llevaba las rosas, aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la que se venera en su basílica en México. Hay otra representación, la próxima, otra representación. Esta es la Virgen de Guadalupe que se encuentra en el Mali, o sea, en el Museo de Arte de Lima, ¿no? Donde vemos que sigue lo acostumbrado, lo normal, las 4 representaciones en los ángulos de las 4 apariciones en base a los grabados de Arteaga. Aquí, en el caso del Mali, la han catalogado como del siglo XVII. Como les digo, no se sabe, y lo dice Paulina en su tesis de maestría, hay mucho todavía por investigar en documentos de archivo, pero que los virreyes trajeron otras representaciones de la Virgen de Guadalupe, puede ser, hay que investigar al respecto, todavía mucho más, ella misma lo dice. La próxima creo que es una representación de las 3 que les estoy mencionando, ¿no? La de la izquierda es la recuperada, para que vean ustedes, ¿no? Que es una obra muy especial, es una representación y muy particular, no solamente por las figuras que la acompañan, sino por el entramado que vemos, ¿no? Como esta vegetación que simula, ¿no? Como una cartonería, ¿no? Pero algo asimétrica que permite, al menos en mi opinión, parece una del siglo XVIII indudablemente. La del centro, con ángeles que no aparecen en esta, no ángeles que sostienen flores, y la del Mali, que es la del extremo derecho, que lleva solamente los 4 ángulos con las escenas de su aparición y flores trabajadas en una forma muy sencilla. Pero hay algo que sí tienen en común: el trabajo de las flores en la mayor parte de las pinturas es muy especial. No es el trabajo de las flores que hace la pintura cusqueña, En la pintura cusqueña son muy sintéticas los trazos de las flores, de la vegetación. En cambio acá, miren el detalle, hasta parecen, ¿no? Mariposas. Aquí, muy cerca del rostro de la Virgen, podemos ver ahí una mariposa al lado de la vegetación. No sé si la puedes marcar. Hay una mariposa ahí, hay otra al otro lado, frente al rostro, ahí está, ¿no? Que no aparecen en las otras imágenes. Y les muestro una del siglo XIX en México, la próxima, ubicada en Puebla. Esta ya es del siglo XIX y es allá en Puebla, en México, que sigue la línea, solamente para mostrarles cómo la tradición mantiene ese gusto por el detalle en la ornamentación de flores, todas las rosas y diferentes flores multicolores, ¿no? Que decoran siempre las representaciones de esta Virgen de Guadalupe. Bueno, ya concluyendo, deseo destacar la labor de los últimos años de la dirección encargada de la recuperación de nuestro patrimonio, que han logrado su repatriación, como hemos podido leer en la revista De Vuelta a Casa, que no sé si sigue saliendo, ¿sí? ¿No? Las pinturas que comentamos hoy se suman a las pinturas virreinales
que comentamos hace como 3 años atrás, calculo, procedentes de Brasil, arcángeles que habían sido robados en Cusco, en la capilla de Tiobamba y de la iglesia de San Francisco de Asís del distrito de Maras, provincia de Urubamba. Además, un triunfo de José el Casto y otras anteriores, como la Virgen de Cocharca, de Ayacucho, la Santa Eufemia del Cusco y, en fin, la Virgen Candelaria también del Cusco. Una muy importante, una serie que yo considero que dentro de la recuperación es la serie de la vida de Cristo de la Orden Tercera Franciscana. Yo creo que ese fue un gran logro, porque me acuerdo que nosotros la catalogamos, ¿qué les digo? En los años que no habían nacido muchos acá, ¿no? Con el profesor Mariaza logramos entrar a la Orden Tercera Franciscana, que era un lugar abandonado prácticamente, y nos dimos con la sorpresa de esta serie tan importante, y que la relacionamos, y después Jaime escribió sobre Miguel Cabrera, la relacionamos con obras de Miguel Cabrera, del mexicano, la serie, y que gracias a las gestiones de esta dirección se logró recuperar esta serie muy importante también, como les repito, mexicana, ¿no? Miguel Cabrera es un pintor mexicano del siglo XVIII muy importante. Otro caso que quiero destacar también de los logros fue el lienzo de Gil de Castro, que se incautó en la aduana en Chile, camuflados con pinturas de jarrones con flores. O sea, eran lienzos donde se veían jarrones con flores, y vistos a través de los rayos X, debajo de esos jarrones con flores habían retratos pintados por Gil de Castro, ¿no? Los retratos de don Francisco de Mendoza Ríos y Caballero, y el otro cuadro correspondía al retrato de su esposa, doña Manuela de Boza y Carrillo de Albornoz de Mendoza, del año 1837. Esa también es una recuperación muy importante. Para concluir, deseo recalcar la importancia de una campaña nacional para proteger y valorar nuestro patrimonio cultural, ya que es compromiso no solo del Ministerio de Cultura, sino de todos los peruanos. Agradezco la invitación de la licenciada Centurión, directora de Recuperaciones del Ministerio de Cultura, y a todos ustedes por su presencia. Gracias. Algunos estudiosos, pero digo el nombre, Luis Eduardo Bufarden, creo que es quien atribuye esa pintura al siglo XVII, la que está en la Catedral de Lima. En la publicación creo que se hizo sobre la Basílica Catedral, ¿no? Eso es una opinión, aunque Paulina Hernández, ella no cree, ella cree que puede ser del siglo XVIII. Yo no soy especialista en pintura mexicana, pero tengo una visión general sobre ello, Puede ser. Han visto ustedes a las 3, por eso les he proyectado las 3 para que vean, ¿no? Para que vean, ¿no? Creo que de aquí estamos de acuerdo, porque yo pienso que es del siglo XVIII. Yo creo que en la catalogación me parece que ustedes le han puesto del siglo XVII a la Guadalupe, o me parece. Al registro que se hizo en su tiempo. ¿Y el registro de quién es? Del Cusco, del INC de Cusco. Bueno, no crean, nosotros también después hemos visto fichas. Hay que considerar, bueno, ahora ya me he olvidado de mencionar, yo estoy muy orgulloso que muchos de los que integran tanto la Dirección de Inventario, Registro, Catalogación del Patrimonio, como los que integran la Oficina de Recuperaciones, son
exalumnos míos de San Marcos, han estudiado la carrera de Historia del Arte, lo que no sucedía con nosotros, con Jaime, con Amelia, con Mariasa y yo. Ingresamos a San Marcos motivados por el trabajo del INC. O sea, primero comenzamos a catalogar y después, al año de estar catalogando, tenemos la necesidad de estudiar más y ahí seguimos la carrera de Historia del Arte en San Marcos. Es diferente ahora, que yo creo que los directores han llamado a los alumnos ya formados, graduados en San Marcos, para que hagan el trabajo. Por eso si revisan las fichas, a veces nosotros nos reímos con Jaime cuando vemos algunas fichas antiguas de nosotros. Oye, qué barbaridades decíamos a veces. ¿Alguien más desea preguntar algo? Sí. Si podría acercarse, por favor. Se ha escuchado. Quería preguntar cuál va a ser el destino de las obras recuperadas, si van a volver al monasterio, a las iglesias de origen, o cuál es la política ahora actual del Ministerio de Cultura sobre los bienes recuperados. Sí. Bueno, comentarles que nosotros tenemos una directiva interna desde el año 2019, que es la directiva de repatriaciones. Esta directiva, la labor de la Dirección de Recuperaciones culmina en el proceso, conjuntamente con la Cancillería, y nosotros entregamos todos los bienes a la Dirección General de Museos. Ellos se encargan de evaluar las condiciones propicias para el retorno de estos bienes, en este caso al Arzobispado de Cusco. ¿No? O sea, se supone que en este año van a evaluar y estas van a retornar hacia fines de año a Cusco, ¿no? Junto con otras que han sido recuperadas en Miami también. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Buenos días, muchas gracias por su exposición, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo empieza el proceso de recuperación de estas obras? ¿Hay investigadores que ustedes envían a algún lado? ¿Se les comunica a ustedes que tienen que ir a algún lado? ¿Hay un cierto número de obras o de piezas que están siendo recuperadas y ahí queda, o han estado haciendo investigaciones, o han enviado personas, o han tenido comunicación o información de otras personas para ir a recuperar a otros países las obras peruanas? Sí, bueno, hay distintas modalidades de casos, ¿no? Hay casos de subastas, ventas en el exterior, en páginas web, cuyo listado ya los tenemos mapeados, son más de 30 páginas que siempre comercializan patrimonio cultural. El día a día del equipo de la dirección es monitorear estas páginas para detectar a tiempo las alertas, ¿no? Tenemos un equipo de 10 personas que trabajan en los módulos, que en adición a sus funciones, ¿no? En los módulos de control para prevenir el tráfico ilícito, hacen las búsquedas diarias. Entonces, es a raíz de este incremento de búsquedas que nosotros también hemos duplicado los casos que tenemos al año, ¿no? En promedio casi llegamos a 300 casos anuales, ¿no? De bienes en el exterior. Entonces emitimos informes mensuales, más de 10 informes mensuales, ¿no? Que requieren justamente el apoyo de los investigadores expertos en el tema, ¿no? Porque no tenemos muchas veces más que un día o 2 días para pronunciarnos preliminarmente si esto sería o no patrimonio cultural y remitirlo al Ministerio de Relaciones Exteriores para que ellos inicien de acuerdo a ley las gestiones de reclamación, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores es quien se encarga de hacer todos los procesos de reclamación por vía diplomática, ¿no? Todos estos casos son recuperaciones conjuntas, por ejemplo la de la Virgen de Guadalupe por el FBI, que la Cancillería ha coordinado, pero nosotros como Ministerio de Cultura somos quienes damos los insumos técnicos, ¿no? Todos los aportes que podamos recibir. Este encuentro justamente quiere de alguna manera coadyuvar a que estos bienes que se identifican fuera también sean de interés de muchos investigadores que son expertos en el tema, ¿no? Nosotros podemos determinar de manera preliminar, porque esto es muy rápido, cuando hay una incautación, una venta por autoridades en el exterior, pero es importante cualquier información que puedan ayudarnos a nosotros, ya sea de que ustedes detecten alguna página de subastas, ventas, o ya sea que nosotros podamos acudir a algún especialista en el tema para que nos dé mayores luces sobre el bien, ¿no? O sea,
Sabemos que en Historia del Arte hay especialistas en arte virreinal, los arqueólogos son especialistas en temas de la costa norte, ¿no? Entonces eso ayuda bastante el proceso de reclamación y contribuye a que, como ya lo dijo el doctor Estabrides, si no tenemos registro, todos los elementos son importantes para el proceso de recuperación. Eso más que todo, tenemos un número de denuncias y un correo también que vamos a pasarlo en pantalla. Bueno, la jornada todavía es hasta las 4 de la tarde, pero necesitamos cualquier comunicación sobre afectación al patrimonio cultural mueble, pueden dirigirlo al correo de recuperaciones@cultura.gov.p. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta más. Felicitarlo, me veo conmovido por la exposición del doctor Estabrides. No soy del área de arte, soy de ciencias, pero la ciencia y el arte van juntos. Felicitarlo, aprendí mucho y conocer más. Hace poco, un par de días, nos hemos encontrado con la doctora Ruth Schade, con la que siempre mantenemos con el Encuentro Científico Internacional con don Modesto Montoya. Y hay una inquietud sobre sus investigaciones que están en detalle acá. ¿Qué se puede hacer para que se respete, digamos, el patrimonio, así como, y felicitar también a la Dirección de Recuperación por esta excelente labor que están haciendo respecto a nuestros investigadores, como usted, la doctora Schade, respecto a un tema que hay, creo, del sitio donde ella estaba ejerciendo su labor investigativa. Nada más ese es mi comentario, quizás es una inquietud. Disculpen, gracias. Bien, le agradezco por sus palabras. No soy del campo, le voy a pasar después el micro a la licenciada, pero en San Marcos, a pesar de haberme retirado ya de San Marcos, mantengo un chat de todos los profesores RENACYT, ¿no?, de San Marcos, todos los que somos investigadores, en el cual está Ruth Schade también, y tengo conocimiento de esa problemática que se ha presentado, que hay una casa donde ella reunía todo el material, ¿no?, todo el material reunido en Caral, este importante centro arqueológico, y que está en peligro. Hay una serie de discusiones si deben pasarlo al MUNA, ¿no? No estoy completamente, como le digo, primero no estoy en el área, lo conozco a través de San Marcos, de toda esta la problemática que hay, y no sé si hayan dado una solución al respecto, porque creo que hasta me parece haberla visto que salió ella en la primera página de La República, la doctora Schade, ¿no? Entonces no sé si tenga algún otro dato la parte de arqueología. No, bueno, claro, esta es la parte de la otra dirección general en realidad de aquí del ministerio, pero yo tengo entendido que sí se le está dando todo el apoyo a la doctora, ¿no? Para que justamente, porque la labor del ministerio es proteger y poner en custodia, en buena custodia, todo el material que ha sido recuperado, ¿no? Yo creo que desde la dirección de museos se están haciendo todos los esfuerzos para que estos bienes se pongan en salvaguardia.